Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Nuestro propósito es llegar hasta donde Dios nos lleve. Amén. El tema de hoy sobre Efesios capítulo 4 se llama la dignidad del llamado. Pudiéramos llamarlo también la unidad del Espíritu. Hemos estado meditando en la carta a los Efesios, llamándole la carta de la unidad, porque en cada capítulo Pablo menciona una o varias cosas que Dios une en la persona de Jesucristo, la carta de la unidad. Bueno, vamos a hablar algo de eso también en relación al capítulo 4 de Efesios, pero también vamos a decir que nos habla de la unidad del Espíritu o de la dignidad del llamado de Dios a nosotros. Dios nos llamó, es un llamamiento digno. Pablo les dice así desde el versículo 1: yo pues preso en el Señor, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, no hay otra manera de vivir de manera digna la vida cristiana. Si tú quieres vivir la vida cristiana como es digno, no hay otra manera de hacerlo que teniendo y ganando en tu persona, ganando en mansedumbre y humildad, o humildad y mansedumbre. Tú tienes que ganar terreno en humildad, que la humildad se asiente en tu persona, tu rasgo no de temperamento, pero sí de carácter, que se forje en ti. Mansedumbre y humildad. La humildad y mansedumbre son necesarios para vivir la vida cristiana dignamente. Es necesario también para soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Saben los unos que tienen que soportar a los otros? Tienen que soportarlos. Tenemos que soportar con paciencia. Hay personas que son muy criticonas, juzgan los defectos, tienen la facilidad para ver los defectos. Mi esposa les llama a los reporteros de Satanás, como si les pusieran a ver qué defectos tienen, fulanito así, menganito así. Mira, déjame decirte así: los que se quejan, de seguro que tienen muchas cosas que los otros se quejan. No es que ellos no lo creen, creen que son los meros y se quejan así, se fijan. Si tú eres así, piensa esto: otros se fijan en ti también. Y así como eres, mira, a los otros pueden detectar en ti, y eso es desagradable. La humildad y la mansedumbre la necesitamos para soportarnos los unos a los otros. La humildad y mansedumbre son necesarios para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, si Dios nos diera la tarea de que nos unamos, de que nos unifiquemos, aunque digamos que unidos, todos se pueden unidos y que jamás será vencido, pamplinas. Si buscáramos nosotros unirnos, unificarnos, no la vamos a hacer. A lo que Dios nos llama es que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, cuando tú viniste, cuando aceptaste a Cristo, cuando te incorporaste a la iglesia, es el Espíritu Santo el que te trajo y te unió a la iglesia, te incorporó, te unificó con el cuerpo de Cristo. Aquí no se trata de que nos pongamos de acuerdo y nos unamos. Es bonita la unidad, pero la unidad del Espíritu es diferente. Es el Espíritu el que nos une. Y aquí habemos de todo, como en botica. Habemos de todo, y es el Espíritu Santo el que nos quiere unificar, porque es la gracia de Dios unirnos en Cristo. Mira, si unió las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Y vamos a ver al ratito algo más que hace todavía, por si fuera poco, las cosas que están en los cielos con las de la tierra.
Los ángeles con nosotros. Jesús dijo: desde ahora veréis los ángeles que descienden y suben sobre el Hijo del Hombre. Eso vieron los discípulos, y eso anunciamos, y eso lo hemos seguido viendo. Todos tenemos lo mismo de parte de Dios. Ya vimos que es en todos, sobre todos, por todos. Pero el Señor no nos ve como del montón. Una cosa es que Dios sea por todos, esté sobre todos, por todos y en todos. Pero después de decir esto, Pablo dice que, pero a cada uno nos es dada, versículo 7, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor nos da la gracia de distinta manera, conforme a la medida del don de Cristo. Aquí en eso de dar, Pablo usa dos palabras griegas diferentes. Cuando dice que nos fue dada la gracia, usa la palabra charis, que quiere decir que Dios nos lo da sin que merezcamos. El énfasis es que sin merecerlo nos lo da. Tú tienes muchas cosas de parte de Dios y las tienes porque, aunque no las merecías, Dios te lo quiso dar. Eso es por la gracia. Eso es la gracia de Dios. Y ya después dice conforme a la medida del don de Cristo. Esa palabra don es la palabra griega dorema. No es lo mismo que gracia. Dorema lo que enfatiza es que nos da algo, como si dijéramos, te lo doy. El énfasis no es la gracia. Eso ya lo enfatizó, la gracia. Dice la gracia. Pero conforme al don de Cristo es de que a nosotros nos da una cosa, a otro nos da otra cosa, a otro nos da otra cosa. Como si Dios te diera una torta y a mí me da un refresco. ¿Con qué te vas a comer la torta? Pues Dios me dio nomás la torta. Pues a mí nomás me dio un refresco. Ah, pues micha y micha. Te doy medio refresco y me das media torta y comemos sabrosos. A mí nada más el Señor me dio unas servilletas. Ah, bueno, ven, danos unas servilletas y te damos un cachito de torta y un poquito de refresco. Así somos en el cuerpo de Cristo. Ahí habla conforme a la medida del don de Cristo. Cristo a uno nos da una cosa, a otro nos da otra cosa y a otro nos da otra cosa. El Espíritu Santo nos une. Cristo nos da a unos una cosa y a otros otra. Conforme a la medida es que a unos una cosa y a otros otra, no a todos lo mismo. Todos tenemos lo mismo de parte de Dios. En cuanto a la gracia, en cuanto a que Dios está sobre todos, hace las cosas por todos, a favor de todos, está en todos. Pero a cada uno nos es dado cosas diferentes, porque no somos del montón. Estamos aquí, pero no somos el montón, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios obra a través nuestro. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado cosas diferentes. Dice la Biblia que subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es cautiva la cautividad? Amarrada, encadenada. Jesucristo encadenó las cadenas. Para que nadie te ponga las cadenas, Jesús las amarró y las puso. Ya no las pueden extender, están encadenadas, están amarradas. Están como las hilazas en la costura. Alguna hermana que antes le hacía la costura, que antes cuando sabía lo que era una aguja y un hilo, que se le quedaron, la madeja toda ahí, que no encuentran la punta del hilo, así están las cadenas. Jesucristo llevó cautiva la cautividad, encadenó las cadenas. Y esto de que subió, dice el párrafo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Miren lo que hizo Jesús. ¿Dónde están las partes más bajas de la tierra? ¿A qué se refiere? Yo no sé, yo entiendo algo, pero tal vez haya cosas que ni entiendo, ni me imagino, y me voy a morir y ni me voy a imaginar tal vez. Hay algunos que dicen que abajo hay hasta luz, hay hasta vegetación y hasta ríos. Yo como que no lo creo. Pensando nada más en lo que es astronomía, en lo que es la formación, la erosión y cuantas cosas. Muchas personas se han metido abajo. Creo que es Ageo el que habla contra los edomitas que se metieron a las peñas, a los cerros,
Allá en Petra, por ejemplo, hay construcciones en los cerros adentro, pero dice, hasta allá les va a llegar. Los búnkers que hacen las personas para meterse a lo seguro, hasta allá les va a llegar. No sé, pero aquí lo que está hablando, que Jesús unifica todo. Ya nos dijo Pablo que unifica las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra. Aquí nos dice que el que subió a lo alto, ¿por qué dice que subió a lo alto? Porque también había bajado a una de las partes más bajas de la tierra, de ahí subió después y llevó cautiva la cautividad. Pedro nos dice que Jesús descendió a los infiernos para predicar a los espíritus, los que en otro tiempo, allá en los tiempos de Noé. Es posible que Jesús fue y predicó para salvar a algunos que estaban en la antesala del infierno, para unificarlos. Bueno, eso es lo que hizo Cristo. ¿Sabes qué? Dios te va a poner una vez y otra vez ante personas que están en lo más bajo. ¿Para qué? ¿Para que te espantes? ¿Para que te dé miedo? Para que seas bendición. Porque tal vez algunos puedan ser salvos. Si Jesús bajó a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados, ¿por qué nosotros no vamos a predicar a personas que sean de lo más ruin? Si tal vez algunos de nosotros éramos. Puede ser que les prediquemos a algunos, puede ser. Yo no sé. Cada quien tiene que vivir. Y Dios te guía, el Espíritu Santo te guía para que no temas, para que tú hables con valor y fe. Que Dios te use si te enfrentas ante una situación así. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Jesucristo llena todo. Ya ves que te dije que íbamos a decir todavía, una cosa es que el Señor une lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, pero aún lo que está abajo. No que convivamos, que vivamos, que seamos parte de, pero algo rescata algo. Como iglesia, a veces decimos cosas que parece que son muy grandes. A veces nos sentimos tan pequeños, tan impotentes, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos sentimos que es poca nuestra fuerza. La Biblia dice que aunque sea poca nuestra fuerza, si guardamos lo que nos ha dado, el Señor nos va a usar. Bueno, eso de que podamos sentirnos pocos siempre ha sido. Eran 12 discípulos del Señor, pero lo que era una secta judía en apariencia se transforma en una religión universal. El versículo 11 dice que Cristo mismo subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad, bajó a las partes más bajas de la tierra, nos dio dones, etcétera, dio dones a los hombres. Dice que Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos cristianos llaman a esto dones espirituales. Bueno, cuando no se estudia la Biblia, cuando nada más se repite lo que otros dicen, pues eso pasa. Tú vas a encontrar muchos libros en la librería que hablen de los dones espirituales y ahí van a mencionar que el don de apóstol, que el don de profeta, que el don de evangelista. En la Biblia no existe eso. Existen ministerios. Constituir a personas en un lugar es un ministerio, es darles una labor, una tarea. Tú vas a ser apóstol, tú vas a ser pastor, tú vas a ser maestro, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista. Eso es lo que hizo Cristo. El Señor nos llama. El Señor nos llama. El llamamiento es más importante que cualquier cosa que tú tengas o no tengas. Cuando Dios te llama para hacer algo, Él va a hacer posible que hagas eso para lo cual el Señor te llamó. Moisés, cuando Dios lo llamó, dijo, pero Señor, tú sabes, desde el principio sabes que yo no soy bueno para hablar. ¿Te acuerdas? Gedeón dijo, ay, ¿cómo que varón esforzado y valiente? Yo no creo ser eso. Dios me llama, bueno Señor, si tú eres el que me llama, mira, yo te voy a pedir una señal, por favor, que mañana cuando amanezca, este vellón que yo voy a poner aquí, que esté pero bien empapado, y alrededor que esté seco.
El Señor se lo concedió. Era para que dijera, que el Señor me llama, pero dijo, no, Señor, mira, otra cosa todavía, mira, ahora voy a poner el vellón, pero que mañana el vellón esté seco y que alrededor esté mojado. El Señor se lo concedió. Y así por el estilo, el Señor lo llamó, aunque no era esforzado ni valiente. Dios veía el corazón y dijo, si yo te llamo, tú vas a hacer lo que te digo. No estoy con él, no soy yo el que te manda. Yo sé lo que hago. Isaías dijo, soy un niño. Amós dijo, pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo no soy hijo de pastor. Yo tengo un arado de bueyes y me dejan al último, ya lo bien facilito, a mí me dejan. Pero el Señor lo llamó. ¿Y qué hizo? Hizo cachitos el arado para hacer fuego, hizo a los bueyes cachitos y los quemó en ofrenda a Dios. Voy a servir a Dios. ¿Para qué quiero mi arado? ¿Para qué quiero mis bueyes? Voy a servir a Dios. Cuando el Señor llama, lo que importa es que Él te llama. Voy a llamar a cosas grandes, no sé, maravillosas. Hay veces que decimos, Barak estaba acostado, está bien pesado, está muy difícil la situación ahorita que vivimos. Allá está Císara, nos oprimen, vienen cada rato y nos afligen. Débora le dijo, párate, levántate, fájate los pantalones, pórtate varonilmente y esfuérzate. Es cuestión del llamamiento. Dios había llamado a Barak, pero ahí estaba, como muchos varones. Débora se levantó y le dijo, órale. Y ya que se levantó y ya que hizo lo que tenía que hacer, ya que Dios hizo lo que tenía que hacer, Débora dice, gracias Señor, porque estos varones mi pueblo se levantan. Eso hace una madre, Órale, hijo, no sea flojo. Padres, tenemos que ver cuál es el camino de los hijos y animarlos para que lo recorran ellos, no nuestro camino. El camino ya recorrimos nosotros, nos caímos, nos volvimos a caer, nos levantamos. Nuestro camino, ¿cuál es el camino de ellos? Déjalos que sean ellos. Pero tienen que ser, si son mujeres, ocupar su lugar como mujer. Si es varón, que se porte varonilmente y se esfuerce. A eso nos llama el Señor. Bueno, el Señor constituyó a unos apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles mantenían unida todas las iglesias, el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos la iglesia en Éfeso, la iglesia en Laodicea, la iglesia aquí en Pérgamo, en Tiatira, una sola iglesia. Como decir, la iglesia en Irapuato, la iglesia en Salamanca, la iglesia se hablaba la iglesia, gracias a que los apóstoles mantenían una iglesia. Cuando se convertían, van a Samaria, Pedro y Juan van a Samaria porque se convirtieron. En Antioquía se formó una iglesia, allá van apóstoles. Iniciaron la iglesia con los profetas, los que anunciaban, enseñaban la palabra. No era de profetizar lo que va a suceder en el futuro, no. Presentar la palabra tal como es, que se entienda. Eso es un profeta, uno que habla lo que Dios quiere que hable. Vaticinar el futuro es una cosa entre otras que tenía el ministerio profético. Realmente se lo encontramos muy poco en el Nuevo Testamento. Más que vaticinar el futuro, trabajar en el presente, decirle a las personas lo que tienes que hacer hoy. Olvídate de mañana. Mañana quizás no haya mañana en tu vida. Hoy es el día de salvación. El profeta predicaba la palabra y la iglesia se formó no con vaticinios del futuro, se formó con la predicación de la palabra profética. Los apóstoles mantenían unido el cuerpo de Cristo de manera que fuera una sola iglesia. Los evangelistas tenían la habilidad que Dios daba para predicar a Cristo, presentar a Cristo. Evangelizar es presentar a Cristo. Eso, presentar a Cristo para que las personas vean a Cristo, como dicen los presbiterianos, la gracia irresistible, para que se rindan a la persona de Cristo. Eso hacía el evangelista, tenía esa habilidad. No todos tenemos la habilidad. Hay algunos que hablan
del sol, la luna, las estrellas, las quesadillas, el guacamole, y a la mera hora ya no saben cómo presentar a Cristo y cómo terminar y cómo invitar. Los evangelistas tienen esa gracia de Dios. El Señor levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los pastores, ¿qué hacen? Bueno, como había muchas iglesias en las casas, hacía falta un pastor que supervisara la labor de todas esas iglesias en las casas. Eso hacía el pastor. Los ancianos eran los que estaban pastoreando en cada casa, cada grupo pequeño. Los pastores ayudaban a los ancianos. Los cristianos debemos estar unidos bajo una autoridad. Autoridad es que no está solo. Autoridad, alguien ve, sabe lo que hablas, enseñas, predicas y te puede corregir en un momento dado. Tú tienes a personas bajo autoridad, tú a personas le dices esto así, esto así. Todos los cristianos debemos estar en línea de autoridad para mantenernos unidos. Hay muchas denominaciones, muchas iglesias, muchas divisiones por falta de autoridad. El Señor dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, completarlos para que tú y cada uno pueda hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es esa? Compartir el evangelio, compartir la palabra del Señor. Porque tenemos que hacer eso, perfeccionar, prepararte para que lo hagas. Hay algunos que estudian, otros que no, pero todos tenemos que, de una manera u otra, recibir. Para eso son los ministerios en la iglesia, para prepararte a los unos y a los otros para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es cualquier cosa la unidad de la fe. Fíjate, Pablo nos habla una y otra vez de la diversidad y de la unidad. Diversidad es que somos diferentes, unidad es que actuamos como si fuéramos uno. Tenemos diferentes dones, habilidades, pero trabajamos como si fuera uno. Como si fuera uno es que vamos el mismo paso, todos llevamos el uno, todos llevamos el dos. No nos cuatrapeamos, no nos tropezamos, no nos confundimos. Tenemos un mismo sentir, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quiénes conocen a Cristo Jesús? Estoy seguro que muchos de los que están viendo también el video conocen, pero como cristianos tenemos que conocerlo más y más, porque Pablo dice que esta labor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esa es una cosa, y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que pasa es que conocimiento traduce la palabra epignosis, dice epignoseos, conocimiento. Epi es lo máximo, supra, sobre todo. Epi es algo que es sobre todo. Gnosis es conocimiento, el pleno conocimiento, el completo conocimiento, algo que se perfecciona, conocer más y más y más. Por mucho que conozcamos a Jesús, lo que conocemos de Él es muy poco para todo lo que es Él. Mira, la palabra de Dios dice que la obra de Jesucristo, todavía los ángeles están aprendiendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles para dar a conocer a los principados y potestades en los cielos lo que Dios hace a través de Jesucristo. Con mayor razón nosotros, a fin de que Cristo pueda ser nuestra cabeza, nosotros seamos un cuerpo y no seamos niños fluctuantes. Muchos cristianos viven como niños fluctuantes. Niños es que no tienen experiencia, fluctuantes es que a veces sí, a veces no. Dios nos llama a cada uno de nosotros para que ocupemos nuestro lugar acorde a lo que Dios nos ha dado. Y Dios tiene cosas que no sabemos, pero tiene cosas grandes y maravillosas en las que nos quiere usar. Abre tu corazón a lo que Dios tenga para ti. Que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Él sabe lo que tiene. Nosotros tenemos que decir cada vez: Señor, enséñame, muéstrame. Podemos hacer muchas cosas, pero se trata de que hagamos lo que Él tiene para nosotros.